Bueno, vale, pues encantados. Muchas gracias por estar aquí presente un sábado más. Tendremos nuestras reuniones sobre el hinduismo pues una vez cada 2 semanas, ¿vale? Aproximadamente una vez cada 2 semanas. Y bueno, encantado de que estéis aquí para aprender un poquito pues cada día en una cultura, no solamente en una religión, sino es un estado, es un modo de vida, es una forma de vida que va más allá de lo religioso, ¿no? El hinduismo impregna todos los ámbitos de la vida cotidiana en India. Y bueno, voy a hablar un poquito voy a hacer un resumen para que quede claro sobre los elementos principales que tiene el hinduismo, ¿vale? Entonces, en el momento de que queráis cortarme para hacer una pregunta, podéis hacerlo. Y Jen también pues está aquí pues para complementar, para acompañar o incluso para explicar, claro, para explicar cuestiones que son bastante interesantes y que domina muy bien. Bueno, como estaba diciendo al principio, cuando descubrí el hinduismo, descubrí mi vida, o sea, descubrí mi mundo, porque yo soy católica, cristiana católica, pero sí es verdad que lo que he aprendido del cristianismo, que es bastante interesante también, que tiene su parte de interés, veo que el hinduismo supera cierto punto de vista, no es que supere al cristianismo, porque cada religión tiene su particularidad, su enseñanza, ¿no? Pero sí es verdad que me ayuda a comprender y a responder cuestiones fundamentales, cuestiones espirituales que el cristianismo no me ha podido responder todavía. No significa que en un futuro no lo haga, ¿no? Pero si realmente el hinduismo me ha aportado un conocimiento, una información que realmente me sirve en mi día a día, ¿no? Entonces lo quiero compartir porque veo que es una herramienta que nos puede ayudar en cualquier momento de nuestra vida, que nos sintamos un poco desprotegidos, que vivamos alguna experiencia difícil, que no sepamos responder ante ciertos acontecimientos. Y bueno, como estaba diciendo, yo empecé a conocer el hinduismo pues cuando obviamente me fui a vivir a la India. Aunque al principio, como digo, para mí era un choque cultural bastante evidente porque son costumbres, vivencias muy diferentes a las que yo desde pequeña pues estaba acostumbrada y que al principio las veía como situaciones que no podía controlar, muy extrañas, no le encontraba sentido, porque tantos dioses, porque tantos ritos, que tiene que ver el fuego, porque o sea, muchos elementos que, claro, cuando yo me impregné de ellos, pues me quedé bastante desconcertada. Por eso mismo decidí adentrarme y hacer un curso, aprender, tener referencias. Y bueno, una de las cuestiones fundamentales que debemos conocer ya Jen me va a corregir o lo va a explicar mejor, es que el hinduismo comenzó aproximadamente hace 1500-2000 años antes de Cristo. Se considera que es la religión más antigua del mundo. El budismo empezó a nacer a partir del hinduismo, es una parte del hinduismo que se desgarró y empezó a evolucionar por su parte. Es, pues, como he dicho, la religión más antigua del mundo, con los textos sagrados más antiguos del mundo. Así que imaginarse toda la riqueza que puede tener. Bueno, el hinduismo comenzó hace 1500-2000 años antes de Cristo, cuando se produjo un encuentro entre los habitantes del Valle del Indo, que estaba en Pakistán, más o menos aproximadamente, con los indoeuropeos. Los indoeuropeos eran unos guerreros nómadas bueno, que se fueron extendiendo por lo que conocemos hoy como Europa, obviamente antes no se llamaba Europa, y que se produce este choque, se produce este encuentro entre los habitantes del Valle del Indo, con estos indoeuropeos, con estos guerreros nómadas. Fue un poco curioso porque me recuerda, de hecho lo explico en mi libro, me recuerda mucho al encuentro, entre comillas, ¿no? Al choque que se produjo con los europeos cuando llegaron a Amerindia. ¿Por qué? Porque los europeos de tez blanca, altos, diferentes, ¿no? Pues pasó exactamente lo mismo. Yo he estudiado esa parte y me pareció muy curioso, ¿no? Que 1500 años antes de Cristo se había producido
una escena similar, una experiencia histórica similar, porque claro, los indoeuropeos eran muy altos, rubios, ojos azules, y los habitantes del Valle del Indo pues tenían una tez morena, eran más bajitos. Entonces se produjo ese encuentro y ahí empezó pues a fusionarse elementos espirituales, religiosos del Valle del Indo con los procedentes del indoeuropeo, ¿no? Y es cuando comienza a germinar lo que se conoce como hinduismo. Bien, el hinduismo, aunque muchas veces la mayoría de personas cree que es una religión politeísta, que tiene muchos dioses, en el fondo es monoteísta, porque solo se considera una única fuente, alma universal, de donde procede todo y donde se genera todo. Y después vamos a explicar esto un poquito más, ¿no? Pero es la única fuente, totalidad, fuente infinita, universal, que lo ha creado todo. Este es el alma universal de todo lo que existe. Entonces, los diferentes dioses, que hay muchísimos, ¿no? En India, que hay millones, son diferentes aspectos de una única realidad, que es la fuente universal, alma universal de todo. Bueno, decir también que también en el hinduismo hay una gran diversidad de pensamientos, ¿no? Hay algunos que son ateos, otros que son politeístas, hay una gran variedad dentro del hinduismo, una gran diversidad. Otros practican más la oración, otros la meditación, hay una gran variedad, pero todos tienen en común unos 7 elementos, que lo estuvimos viendo en la primera clase. Esos 7 elementos esenciales es, pues, creer en una alma universal, Brahman, para Brahma, en el Atma, con T, Atma, que es el alma, todos que conocemos la parte inmaterial, la parte espiritual del ser humano, el Atman. Después, otro elemento fundamental, que después lo explicaremos tranquilamente, es el karma, ¿vale? El karma, ese mecanismo de justicia cósmica que lo impregna todo. Otro elemento fundamental son los Vedas, ¿no? La creencia en los Vedas, que son los textos más antiguos, considerados sagrados, con una de índole secreta también, ¿no? Por todo el conocimiento. Dentro de estos textos, los Vedas, los más antiguos son los Rig Veda, que están muy interesantes también conocerlo porque nos explican cómo se formó el universo. Ellos tienen la creencia, la van desarrollando, ¿no? Otro elemento fundamental, aparte, sería el creer en un tiempo cíclico. O sea, nosotros los occidentales creemos que el tiempo es lineal, que tiene un principio y un final. Pero en el hinduismo no es así. En el hinduismo se cree que el tiempo es cíclico, perdón, no tiene ni un principio ni un final. Y que cada ciclo consta de 4 etapas, 4 yugas, que se llama, ¿no? Que ya hablaremos también de esto. Pero claro, ellos piensan eso, que todo en el universo, todo es cíclico, no es lineal, no tiene principio ni fin. Que esto es una idea bastante compleja, ¿no? Porque sobre todo para los occidentales, que siempre nos gusta buscar el origen de los acontecimientos, ¿no? Siempre buscamos el origen de tal acontecimiento, del otro, y nos cuesta bastante entender este concepto. Pues otro elemento principal, esencial, que está dentro del hinduismo, sería el Dharma. El Dharma es una ley, la ley universal, que todo el mundo debe seguir para tener una vida correcta. Por ejemplo, para que sea un buen gobernante, para que una persona sea un buen gobernante, debe cumplir unas ciertas leyes, ¿no? Unas ciertas características. Debe seguir a su dharma, a su ley, para que cumpla con lo que debe ser. No sé si Jen lo puede explicar mejor, el dharma. No se te explica. Dharma, Dharma es, como decir, es, ¿no? Una ética moral. ¿Por qué no? ¿Qué hay que hacer? O en nuestro, ¿no? En sentido moderno, ¿no?
sabemos como religión, pero no es religión, ¿no? En sentido, pero es más bien, es nuestro, habla de ético, moral. Este es Dharma, que todo el mundo debe seguir, que hacer cosas, como no ha escrito en Vedas o nuestras, no en literatura y eso, en nuestras, no, en cuatro Vedas, eso es Dharma, Sí, moral y ética. sí. Es claro, tiene que ver también con la ética, ¿no? Sí, Con cumplir con la ley a lo que, claro, por ejemplo, a ver, es que puede ser un poco complejo porque tiene que ver con la ética, pero es muy profundo, porque también tiene que ver con la ética mezclada con el cosmos, ¿no? Con la ley cósmica, como si la ética y la cosmología estuvieran, ¿verdad? Es como seguir el destino, cumplir con el destino de cada uno, de sí. manera correcta. En, Ujú. en hinduismo, ¿no? Que decimos, ¿no? Los pensadores en Dios ¿no? Dividieron, si no me equivoco, voy a mencionar aquí, han mencionado cuatro objetivos de la vida del ser humano. Primero es Dharma, como hemos, ¿no? hablado, el cumplimiento del deber concebido racionalmente como un aspecto de ética social. Mm. Hindu Dharma incluye, ¿no? los deberes o deberes morales de cada individuo. Entonces, hay que hacer estos deberes no morales según, y cumplir en nuestras vidas. Esto es Dharma en sentido sencillo. Y Artha es ordenación de las preocupaciones mundanas de uno para conducir a la felicidad. Entonces, Artha quiere decir ganar, ¿no? Ganar el dinero o el pan para, ¿no? nuestra vida cotidiana. Karma es disfrute de los placeres sensuales. Eso, lo que es, también podemos, ¿no? Leer y con más detalle en Kama Sutra también, ¿no? De karma. Todo está dedicado a karma. Y el último objetivo es moksha. Moksha es liberación de este, ¿no? De uh, este ciclo ¿no? circular de nacimiento y la muerte. Cuando uno consigue la paz eterna, que ya no va a sufrir en este ciclo de nacimiento y muerte. Entonces, hay estos objetivos, cuatro objetivos ¿no? del ser humano, de la vida del ser humano. Y estos ¿no? dicen nuestros Vedas y Upanishads, esas cosas. Sí, exactamente. Moksha, como bien has dicho, también es un elemento clave y fundamental, igual que karma y los otros que hemos estado viendo, para entender realmente el hinduismo, ¿no? O sea, moksha es la liberación, como el nirvana, bueno, también se le suele llamar nirvana, y es cuando Ujú. se Eh, alcanza la liberación, en la iluminación, cuando el Atman, ¿verdad?, se libera y puede encontrarse con la fuente, con Brahman. sí, sí, Brahma. Sí, Y, entonces, sí. y, y lo más importante aquí es que reencarnación viene, ¿no? De aquí, porque el alma, ¿o no? Que no va a morir, el inmortal, entonces después de dejar ¿no? el cuerpo, ¿a dónde va? Entonces, este es el concepto, ¿no? Que, ¿no? El alma siempre, ¿no? Va, ¿no? Deja un cuerpo y, ¿no? Y va a otro cuerpo, ¿no? A otro cuerpo, o otro ser humano. Entonces, da una vida, ¿no? A este ser humano. Sí, me Entonces, falta. este concepto
también fundaliza, ¿no? En este concepto de encarnación. Sí. Un segundito, faltan 10 minutos, bueno, menos de 10 minutos para que se corte lo que es el Ok. enlace. Entonces volvemos con el mismo enlace, ¿vale? Volvemos con el mismo enlace. Perdona, Jen, que te he Ujú. cortado. Sí, sigue. Entonces, ¿no? Y ahora vamos a, ¿no? En nuestra reunión vamos a hablar más de reencarnación, Sí. pero también, ¿no? De alma viene el concepto de reencarnación. Muy bien explicado. Es un tema bastante interesante, pero para comprender la profundidad de lo que es la reencarnación, que es volver otra vez al nacimiento, ¿no? Vamos a explicar, porque me parece súper interesantísimo, y aparte lo estuvimos viendo en la clase anterior, pero merece la pena que lo volvamos a explicar otra vez para que se comprenda la importancia de la reencarnación. Entonces, como hemos dicho al principio, existe un elemento fundamental para comprender el hinduismo que es Brahma o Parabrahma, que es esa fuente universal, ese alma universal, fuente infinita, eterna, que está en todo. Y me gustaría dedicarle unos minutos a este concepto de Parabrahma, porque es ahí donde yo como occidental he visto una diferencia enorme con el cristianismo. Y ahora lo voy a explicar. Cuando yo empecé a comprender lo que era Parabrahma, me quedé muy impresionada, sorprendida y sobre todo muy, o sea, muy interesada en comprender más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque para Brahma, que es esa fuente de donde emerge todo, contiene, es la raíz de toda raíz. O sea, raíz que no tiene raíz. O sea, es algo impresionante. Y consiste en que todos los elementos, todas las ideas, elementos, conceptos que pueden resultar, que se pueden oponer, en Parabrahma se reconcilian. Es decir, en la filosofía occidental siempre hay un dualismo de día-noche, amor-desamor, luz-oscuridad, madre-padre, femenino-masculino. Siempre hemos separado, hemos puesto una franja y hemos creado la dualidad. Pero en Parabrahma no existe esa dualidad, no se da esa dualidad. O sea, imaginaros un lugar, un estado donde concentra todo, pero todos los opuestos se reconcilian, donde lo bueno y lo malo no se ve la diferenciación, forma lo mismo, donde lo hermoso y lo feo no se ve esa diferenciación, sino que también es lo mismo, madre, padre, no hay distinciones, no hay individuos, no se puede individualizar nada, porque todo está ahí sin diferenciación. Y es ahora donde viene lo fuerte. Para tener una conciencia de Brahma, de Parabrahma, hay que superar los opuestos. Y es lo más complicado de entender. Y creo también, voy a beber un poquito de agua, que esto precisamente es lo que realmente cuando se aprende ayuda a la iluminación. ¿Por qué? Porque explicarlo parece muy sencillo, pero vamos a ponernos en la tesitura siguiente, ¿no? Aquí en la Tierra, imaginaros, ¿no? Vemos pues a una persona, como ha ocurrido, como en los episodios que hemos estado viviendo también en muchos lugares de la Tierra, voy a poner, por ejemplo, en el caso del yihadismo, ¿no? Los que de repente llegan y hacen un atentado terrorista, ¿no? Imaginaros lo que es estar enfrente de uno de ellos, que va a disparar o que se va a inmolar delante de muchos inocentes. Imaginaros esta situación. O sea, uno ve ese ser y lo percibe como si fuera un ser maligno, ¿no? Terrorífico. Y ahora miramos al otro lado y vemos la imagen de un bebé que acaba de nacer.
la inocencia, la ternura máxima. Pues para Brahma es estar viendo ambas cosas, ambos seres humanos, y en el fondo ver lo mismo, sin distinción, sin juicios. O sea, llegar a ese estado donde no hay juicios, donde uno no es capaz de diferenciar, eso es llegar a pues, una mente muy, muy iluminada, ¿no? Y a mí eso me sorprendió muchísimo porque realmente vivimos en un mundo que cuando nos pasa algo malo siempre primero tendemos a juzgar y segundo a intentar castigarlo, ¿no? Pero claro, el camino de la iluminación puede ser por otro camino, por tener una conciencia de para-Brahma, ¿no? Una conciencia más allá de la terrestre, ¿no? Es ver dos situaciones completamente distintas, pero ver lo mismo, estar viendo lo mismo, sin juicios. Y esto es muy complicado, pero hay quienes han llegado a ese estado, ¿no?, de iluminación. Por ejemplo, el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret no juzgaba. Él, de hecho, cuando estaba en la cruz, pues veía a sus propios enemigos, ¿no?, como hermanos. Entonces, es ahí una prueba de que para llegar a cierto nivel de conciencia planetaria para Brahma, ¿no?, pues se necesita romper con esa dualidad, ir más allá de esa dualidad y ser capaces de, pues, de tener esa visión, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o Jen quiere explicar algo más sobre esto para Brahma. Como, ¿no?, has mencionado, ¿no?, que tiene, ¿no?, un universo, ¿no?, en sí mismo. Tiene, ¿no?, muchas formas de, ¿no?, y no tiene dualidad como, ah, entonces, sí, siempre, ¿no?, hay en occidental, ¿no?, dualidad, pero aquí un Dios puede tomar, ¿no?, varias formas, ¿no? No de madre o de, ¿no?, de Dios a Dios. Entonces, ¿de dónde no vienen? De Brahma, o de divino, ¿no? De único, ¿no? La única fuerza divina. Y por eso hay, ¿no?, muchas reencarnaciones, muchas avatares, por eso. Exacto, exactamente, porque en para Brahma está lo visible y lo no visible, lo creado Ujú. y lo que todavía no se ha creado, ¿no? Lo manifestado y lo que no se manifiesta. Todo eso siendo una unidad, una totalidad, donde no hay diferenciación. Entonces surge una pregunta, ¿no? Surge una pregunta, porque claro, si todo está en ese todo y no hay diferenciación, no existe o sea, existe a la vez la materia y la no materia, lo visible y lo no visible. Entonces, ¿cómo se ha creado el universo? ¿No? Que es visible, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y es porque la parte está lo material, está lo manifestado y lo no manifestado. Pues la parte manifestada de ese parabrahma, que se llama Iswara, que es un dios también, Iswara, a partir de él, de lo manifestado, pudo crearse el cosmos, ¿no? Pudo crearse el cosmos de ese primer sonido sagrado, que es el Om, que todos habréis escuchado, y que es también muy interesante, ¿no? Porque es la raíz del origen material del universo. O sea que por un lado tenemos para Brahma y dentro de para Brahma la parte manifestada es la que puede crear el cosmos y toda la realidad material. Es la manifestación, es el cosmos. O sea, la manifestación de para Brahma es el cosmos, ¿no? Y tiene el origen en Iswara, o este primer Om